mañana, amigos que sintonizan BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino cuando son las 10:30 de la mañana. Inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente encargado para la renovación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, Juan Guaidó. Muy distinto. Un momento entonces, para los venezolanos, un momento entonces, para Venezuela de definir un rumbo claro. Damos esta rueda de prensa el día de hoy junto al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional por la necesidad entonces de renovar este sistema, que pasa, por supuesto, de renovar a los rectores. No podemos caer en el simplismo hoy, los venezolanos, de hablar de todo el sistema electoral únicamente como la sustitución de los rectores, que es fundamental, que es importantísimo y que vamos a hacer referencia al proceso que se llevó el año pasado, que aquí está el informe presentado ante la Asamblea Nacional, informe presentado el 5 de diciembre, comisión que se eligiera en septiembre, además, que vamos a hacer referencia importante a lo que es la designación, la necesidad de renovar a los rectores como poder electoral, pero lo importante de recuperar el derecho al voto. Se ha dicho en los últimos días que es una de las necesidades importantísimas, fundamentales, para rescatar la confianza en el pueblo de Venezuela. Hoy ese derecho es secuestrado, por eso la decisión de los partidos políticos, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, a no participar en ese fraude, que inicia con una convocatoria írrita. Convocan el jueves para empezar la inscripción el lunes. Ahí ya empieza, por supuesto, un sistema de fraude, un sistema evidente de cooptación del derecho y la voluntad del pueblo de Venezuela. Pasa por la trampa constituyente, pasa por la trampa de querer someter a los gobernadores electos o a los posibles alcaldes a esa constituyente, pasa por las libertades de simplemente elegir, del secuestro, de las misiones de vivienda que hostigan a la gente para ir, de la amenaza en los sectores populares, de la amenaza en los sectores fronterizos con personas armadas, incluso paramilitares. Pasa también entonces por reconocer que ese poder electoral no representa al pueblo de Venezuela, que está no solamente secuestrado ya por el Ejecutivo, sino también sometido hoy a una constituyente que no existe, que no reconocemos los venezolanos. El pasado diciembre concluyó un trabajo de una comisión que designara la Asamblea Nacional. Aquí está el informe que se entregó en original, que se presentó, la copia, por supuesto, que se presentó a la plenaria. Concluyendo además un trabajo de casi 2 meses, donde quiero rescatar algo, sobre todo en este momento, muy importante, lo que fue el trabajo del poder moral. Aquí hay un anexo importante en este informe, que es el punto 4 del informe, que fue con respecto a la no postulación del poder moral. Recordemos que se vencía en el periodo de 2 rectores en ese momento, el que postulaban las universidades y el que postulaba el poder moral. Evidentemente se negó a postular el poder moral en ese momento, hoy además tergiversado en la actualidad por la designación írrita de Tarek William Saab a la Fiscalía, usurpando funciones claras, la persecución que se le hace a la fiscal que reconoce la Asamblea Nacional, que está hoy en el exilio. O sea, hoy hay una situación no solamente de secuestro del poder moral, de secuestro del poder electoral, sino de tergiversación absoluta de los poderes e instituciones del Estado. ¿Por qué traemos a colación esto el día de hoy? ¿Por qué traemos a colación hoy, luego de 2 semanas y media o 3 semanas ya, de que se consumara un fraude más evidente en Bolívar, obvio, en el Estado Zulia? Por la necesidad y la exigencia que hace no solamente Voluntad Popular, sino parte importante de la unidad, para renovar de inmediato lo que significa el poder electoral. Parte de un sistema que no permite que la voluntad del pueblo sea expresada y sea ratificada en las urnas electorales del día de hoy. No solamente, y aquí nos encontramos entonces un dilema importante, no solamente para la dirigencia política, sino como sociedad. Creo que es importante resolver en las próximas horas, minutos, días. ¿Por qué? Elegimos el TCJ y hoy sesiona desde el exilio por la persecución del poder político de este país, que lo ejerce de manera autoritaria, dictatorial, Nicolás Maduro Moros. Debemos presumir entonces que algo similar pasaría de nombrar rectores o no en este país. Pero hay que actuar en consecuencia en este momento, porque parte de la decisión de no ir a un proceso que inicia fraudulento, una convocatoria sin cronograma electoral, es las condiciones electorales para poder elegir en Venezuela, para poder elegir de verdad, que sea reflejo del pueblo de Venezuela.
Así que retomar este informe, creo que es parte importante. Como sabemos, no fue aprobado por no contar con las 2/3 partes en diciembre, cumpliendo con los lapsos. Aquí está el cronograma claramente establecido, fueron 2 meses, 40 postulados, 17 cumplieron con los requisitos, 6 se presentaron ese día ante la Asamblea Nacional. Así que urge en una nueva unidad, en las discusiones que están en este momento, que no sea solamente una unidad electoral, una unidad con propósito electoral, sino una unidad de propósito, una unidad política, que debe pasar por temas complejos como este, como la designación de los rectores, que tiene que ver con el sistema, insisto. No simplifiquemos el problema del sistema electoral, del secuestro del voto, de la intención de control social, de reconectarnos con los sectores que no decidieron participar el pasado octubre, con simplemente los rectores. Eso va a ser parte fundamental de la lucha que vamos a exigir y que vamos a poner en la agenda para la discusión de la construcción de esta unidad necesaria para el pueblo de Venezuela. Así que en los próximos días, en las próximas horas, este debate debe ser llevado a la plenaria de la Asamblea Nacional, debe ser llevado al seno de la unidad para decidir las condiciones justas para participar en una elección. Un elector, un voto, los múltiples cedulados, la no migración de electores 3 días antes de la elección, la tinta indeleble, la observación internacional, la no inhabilitación de líderes políticos para poder participar libre y justamente. Los próximos días, parte de la agenda de lucha de la unidad, de la fracción de Voluntad Popular, de la fracción de la unidad, debe estar enfocada entonces en el derecho a elegir, sí, en las justas reivindicaciones sociales del pueblo de Venezuela. Porque mientras discutimos el secuestro, el derecho al voto, hoy la gente no tiene derecho o no puede comer libremente, no lo que decide, no lo que quiere, no tiene acceso, mucho menos derecho, hoy a la salud. Están secuestradas las libertades fundamentales de los venezolanos. Así que parte de este debate, parte de este relanzamiento necesario del liderazgo, de la acción, de las protestas, de las acciones que nos lleven a conquistar estos derechos, debe centrarse entonces en el derecho a elegir del venezolano. El derecho realmente a que se exprese su voluntad y que no sea secuestrada entonces o por militares, o por alteración de actas, o por una Asamblea Nacional Constituyente que no representa ni es legítima ni ante el pueblo de Venezuela ni ante la comunidad internacional. Subsanar la omisión. Correcto. Entonces, ¿van a enfocarse en esas 2 vacantes o van a nombrar a los 5 rectores? Y si van a nombrar a los 5 rectores, ¿sobre qué base utilizarían para nombrar a los otros 3 que tienen una sentencia del TSJ que les alarga el periodo hasta 2022? Sí, muy importante, gracias por la pregunta, Gaby. Esa es parte del debate. Eso es parte, y por eso traemos a colación hoy este informe. A la opinión pública, a los medios de comunicación y a los reporteros además especializados en la materia. Parte importante que traemos este debate es precisamente por eso. Hay 2 vías aquí hoy. Incluso habría que subsanar la omisión legislativa previa al 2015 para poder elegir a los otros 3 rectores. Hay una omisión del poder moral al no haber postulado el año pasado. Y aquí el debate es, no solamente ya es ese hoy, es unos rectores que estarían sometidos a la persecución política de entrada, porque hay que hablarlo claramente también ante la opinión pública. Entonces, habría que se podría retomar este informe para los 2 rectores que están vencidos y que nos correspondía el año pasado hacer. Para seleccionar los 5 rectores habría que formar un nuevo comité. Creo que eso es importante también aclararlo y dejarlo claro ante la opinión pública, o sencillamente retomar del informe del 2014 para subsanar la omisión de ese momento. ¿Ok? Entonces hay 3 vías. No hay una vía única hoy para poder designar estos nuevos rectores, pero que insisto y debo insistir, Gaby y los periodistas hoy presentes y los que nos están escuchando por los medios de comunicación. No se puede centrar el debate solamente en la designación de rectores. Debemos ir muy específicamente a las condiciones justas, necesarias, para poder elegir libremente hoy en Venezuela. Llevarlas a la comunidad internacional, presionar mediante la comunidad internacional, presionar
a lo interno de Venezuela. Muchos dirían, bueno, este régimen no le interesa el tema de la comunidad internacional. O le dirían coloquialmente, no le paran a la comunidad internacional. Eso es mentira. Y lo vamos a poner en términos coloquiales. La comunidad internacional para este régimen son sus prestamistas, básicamente, para que lo entendamos muy claramente. Entonces no es que no le paran a la comunidad internacional, no es que no les interesa la opinión de la comunidad internacional, es que la necesitan. Porque como se robaron todo el dinero de los venezolanos y las arcas están secas del régimen, deben atender entonces a la comunidad internacional. Y la exigencia debe ser muy clara por parte del pueblo de Venezuela entonces, al exigir condiciones justas para poder elegir en condiciones de igualdad, de equidad, de justicia, alcaldes, gobernadores, que se respete la voluntad del pueblo, que no se secuestre vía una constituyente írrita y, por supuesto, un nuevo presidente. Recuperar la confianza en el voto, ojo con esto. Eso es el trabajo también no solamente del sistema, de las exigencias, de las condiciones, sino también de toda la sociedad, de la dirigencia política. El derecho al voto es una institución por la cual debemos pelear, rescatar, elegir libremente como venezolanos, que ha querido vilipendiar este régimen al hacernos creer que con eso no llegamos a nada. Al hacernos creer que protestando no llegamos a nada porque asesinan a nuestros jóvenes. O sea, la encrucijada hoy, el dilema, no puede ser entre una u otra. No puede ser entre una opción de protestar, de exigir, de elegir, de reivindicar las necesidades del pueblo de Venezuela, sino de luchar en su conjunto por recuperar la institución del voto, por hacer respetar y valer las reivindicaciones sociales del pueblo de Venezuela y, por supuesto, por conquistar la oportunidad de elegir. Con respecto al informe, y por eso lo traemos a colación, es una de las opciones que tenemos entonces para designar nuevos rectores. El informe en el que trabajé, en el que tuve el honor y la responsabilidad de presidir y que entregó memoria y cuenta y postuló oportunamente en diciembre, tendría la capacidad para 2 rectores, el del poder ciudadano y el del poder moral. Para elegir los otros 3 tenemos 2 vías. Retomar el informe por omisión legislativa que hubo previo al 2015 o formar un nuevo comité que también pueda hacer las veces y las funciones rápidas, expeditas, para poder designar el nuevo poder electoral. Mientras tanto, nos corresponde comunidad fijar la agenda de las justas, de las condiciones mínimas, las condiciones necesarias para poder elegir nosotros libremente y prontamente, además, porque puede derivar también entonces, una vez hecho esto, en la persecución de estos rectores, y habría que instalarlos entonces, como se ha hecho con el TCJ. Hoy vencen plazos para las postulaciones, la mayoría de los partidos grandes no van a postular, sin embargo ya hemos visto algunas candidaturas por allí. El Consejo Nacional Electoral anoche dijo, Lucena dijo que no van a utilizar tinta indeleble y que los reubicados quedarán reubicados. ¿Hacia dónde van los municipales? Mira, nuevamente Tibisay Lucena y Delcy Rodríguez hacen manifiesto lo que tenemos años denunciando, que el poder electoral está secuestrado, que el poder electoral no manifiesta realmente la voluntad del pueblo de Venezuela. Nos hacen también entrampar en decir que lo convocó la constituyente, cuando corresponde por constitución. Lo hacen ver de esa manera para seguir en esquemas de desmotivación, pero lo que hacen es obvio, algo que tenemos años denunciando. Y parte de esto, Oliver, es la configuración de un fraude, como lo configuraron de manera detallada en diciembre, que denunciar solamente las actas en Bolívar sería injusto para lo que fue la reubicación, la no sustitución, la no participación de candidatos, la inhabilitación, la no participación de la tarjeta unitaria, la cooptación de votos. Algo sencillo, por ejemplo, ¿cómo hago yo campaña en un cuartel militar? Que votan, que es parte de mi electorado, en Vargas, en Falcón o en cualquier destacamento del país. Pero es parte de lo que ha sido un proceso viciado, un proceso que está claramente hoy secuestrado y que cuando incluso se logra sortear cada uno de estos elementos ponen trabas nuevas. Modifican actas en Bolívar, secuestran y arrebatan en el Zulia, tratan de vilipendiar y someter a los que fueron a una Asamblea Nacional Inconstituyente írrita. Entonces, evidentemente, esto configura un proceso que no es libre, que no refleja realmente la voluntad del pueblo de Venezuela, y eso sin contar
lo que ya se ha debatido ampliamente, que es el tema del control social. Lugares, por ejemplo, bases de emisiones con 85% de participación, que los llevan obligados y con listas, cuando en sectores que se dañó mágicamente una máquina, tienen 40% de participación porque esa máquina empezó a votar a las 9 de la noche. Entonces, lamentablemente es un sistema que configuraron, que han ido rebanando cada uno parte de lo que ha sido, en algunos sectores, la guerrilla, como ha pasado en la zona fronteriza de Barinas, de Apure, de Táchira, de Zulia. Entonces, mal pudiéramos hablar entonces de que el problema fue únicamente, y con lo que traemos a colación en este caso, la designación de los rectores, que es fundamental, que es importantísimo, el funcionamiento del Plan República, el hacer campañas, insisto, en un cuartel. Yo quiero entrar a hacer campaña a la EFOFAC. Bueno, esos son electores, ¿no? Y eligen. Entonces, ¿cómo es que los tienen secuestrados ahí? Nadie puede entregar un volante entonces en las puertas. Eso habría que entonces que normarlo también. Y eso por nombrar algunos de los elementos que configuran, sin duda alguna, la pretensión de materializar un nuevo fraude. La pretensión de materializar el secuestro de la voluntad del pueblo de Venezuela. Sí, es parte de la decisión a tomar. Es parte, creo que, del dilema al que nos enfrenta hoy el régimen. Si participamos, hay que reconocer la constituyente, no bajan los recursos, no bajan el presupuesto, meten presos a los alcaldes, como hicieron con David Smolaski, con Delson Guárate, en el exilio Guarani Jiménez, como hicieron con el alcalde de Lecherías, como hicieron con el alcalde de Chacao. Si no participamos, entregamos el espacio. Entonces, ante eso, hay que tener la alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Y el tema no es satanizar el voto, que creo que es muy importante, por cierto. Creo que trataba de hacer énfasis durante la rueda de prensa del día de hoy. El voto es una institución, es un derecho consagrado, hoy secuestrado al pueblo de Venezuela, secuestrado por el sistema que hemos narrado durante lo que hemos hablado el día de hoy, durante la cooptación, la coerción, la movilidad. Entonces ya dicen no va a haber tinta indeleble, ya dicen van a continuar reubicados los centros, ya siguen poniendo barreras en este momento. Ahí, como dicen, bueno, la pelea es peleando. Entiendo que algunos vecinos han decidido postular, la decisión de nosotros se mantiene firme con respecto a la exigencia de condiciones precisamente, y que es el mecanismo de presión que hemos evaluado en este momento para poder conseguir las condiciones necesarias para elegir libremente, no solamente alcaldes, también un presidente, también generar internacionalmente el punto de alerta, el punto de presión, y creo que es un momento entonces para recuperar las condiciones, el petitorio específico con respecto al caso de lo que son las condiciones mínimas justas para que el pueblo realmente pueda elegir. Y ojo, y no hemos hablado de lo que ya nos mal acostumbramos, no hemos hablado del uso de los recursos del Estado para hacer campaña, el uso de los activos del Estado para violar el derecho al voto. Entonces, esto ha configurado durante años un sistema muy complicado que lo vencimos en 2015 por la gran cantidad de gente que participó. Lo vencimos por la avalancha que significó el 2015 en número de votos, que no alcanzó así para hacerlo durante el 2017. Entonces, viene un proceso de reunificación de las fuerzas opositoras que tiene que ser en torno entonces a temas, que tiene que ser en torno a objetivos, a propósitos muy claros. Los poderes públicos, las condiciones para participar, cómo vamos a hacer estas exigencias, cómo vamos a aterrizar entonces la presión necesaria para lograr no solamente sustituir el CNE, sino conseguir condiciones con respecto a lo que fue el Plan República y el atropello que se vivió durante el 15 de octubre del 2017. Esos son entonces los temas a debatir en las próximas horas, que debemos nosotros aliarnos en torno a eso. ¿Y por qué entonces la crisis de la unidad? Creo que lo voy a verbalizar, pareciera obvia. La unidad es una unidad electoral que se cohesionó con una tarjeta, con primarias, con un mensaje paraguas, con una cantidad de elementos que nos hicieron fortalecernos al tener una derrota electoral como lo fue. O sea, hay que revisarla y estamos en ese proceso. No es un tema de debilitar las opciones, sino fortalecer las peticiones, que es lo que debemos hacer en las próximas horas. Diputado, ¿cómo van a existir condiciones cuando vemos el día de ayer que no se realiza una sesión en la Asamblea Nacional por falta de quórum? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para
Bueno, el informe es público desde el momento que se presentó en la Asamblea Nacional, el 5 de diciembre del 2016, a las 4 de la tarde. Desde ese momento el informe es público, no solamente el informe, sino los nombres, el procedimiento, el reglamento, cada uno de los elementos que se utilizaron para poder seleccionar en ese momento a los candidatos para rectores. Eso con respecto a eso. Y para si hay condiciones, bueno, teniendo quórum. Pareciera tonta la respuesta, pero es así, bueno, reconstruyendo el quórum, reconstituyéndolo, teniendo los temas de discusión, del debate, poniendo el debate en la calle, en la opinión pública, y por eso también la intención de hacer este anuncio hoy. Bueno, parte de reconstituir quórum, parte de poner una agenda de discusión en la opinión pública, parte de presentar lo que ha sido el trabajo adelantado, parte de, no solamente es seriedad, sino responsabilidad también. Pues los que estamos aquí presentes, estuvimos presentes ayer en la Asamblea Nacional y lo estaremos el martes que viene y lo estaremos en las comisiones que se decidan, además, sesionar en los próximos días. Bueno, primero la decisión, la comisión debe decidir, y la comisión directiva y la junta directiva debe decidir el mecanismo que vamos a utilizar para la renovación y la discusión y el debate de cómo hacer la renovación del poder público. Eso es el primer punto. O sea, aquí están las opciones. Estamos presentando al país las opciones que tenemos para poder renovar únicamente el poder público sujeto a persecución, sin duda alguna, no solamente por parte del régimen, sino también por la constituyente. Entonces, entender como sociedad el debate en el cual estamos y cuáles son los mecanismos de presión que tenemos el día de hoy. Que no solamente es la comunidad internacional, sino también lo que podemos nosotros generar desde la presión de calle. Y de una vez algunos dicen, bueno, la presión de calle por cómo si van a matar y asesinar. Ok, nuevamente, nos enfrentamos hoy a una dictadura. Y como sociedad sería muy triste, no como político ni diputado, no, como joven de este país, como venezolano, que entonces nos entregáramos nosotros a decir, bueno, entonces no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer, hay mucho por hacer, que ejecutar con seriedad, con responsabilidad, comunicando oportunamente, certeramente. La sugerencia es retomar el debate, Gaby. Sí. Para completarla, exactamente. Sí, nosotros creemos que debe renovarse el poder completo. Entonces, de los 5. Entonces nos quedan 2 vías. Nos queda retomar, subsanar y designar. Creo que eso sería lo ideal, dado el carácter de secuestro absoluto que tiene hoy el poder electoral, evidentemente. Exactamente, para los 3 adicionales. Ese sería uno de los mecanismos. Pero se manejaría la misma postulación que estaban desde el año pasado para los 2. Para los 2. Bueno, habría que tener la voluntad de cada una de estas personas para poder continuar en el proceso. Eso es fundamental. O sea, entonces, nuevamente, como sociedad, como venezolano, como luchador, como venezolano, como guaireño, lo que hoy estamos también comunicando es la situación que tenemos con respecto al sistema electoral y lo necesario de la sustitución, y lo necesario de seguir luchando, lo necesario de seguir insistiendo con conseguir condiciones para elegir. Lo peor que se puede pasar cuando se está atravesando un incendio es detenerse. Lo peor que podemos hacer como venezolanos cuando estamos atravesando este incendio, que significa no tener comida, no tener medicina, no tener casi futuro hoy en Venezuela, porque lo pretenden secuestrar, porque lo pretenden cercenar, es quedarnos detenidos entonces. Entonces, ante esto, avanzar, alinear a la unidad y poder entonces designar un poder, un sistema, tener condiciones y poder seguir avanzando nosotros para reconquistar los derechos de todos los venezolanos. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de Juan Guaidó, quien es el encargado de la comisión para elegir a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ya manifestaba parte de la información de las 2 formas que tendría esta comisión del Parlamento venezolano para elegir a estas autoridades del poder electoral. Sería el poder ciudadano y el poder moral, estas autoridades que estarían en disputas, o las 2 autoridades que se tendrían que renovar por parte del Parlamento venezolano. Al tiempo que manifestaba que se tiene que tener el quórum requerido para poder
tomar esta decisión, y también manifestaba que se tiene que consultar incluso la voluntad de estos dos ciudadanos postulados para estos cargos y conocer si efectivamente estos nombres van a ser los mismos ciudadanos para renovar a estas autoridades del CNE. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.